Seguimos con la conferencia de Ignacio. El doctor Barrenechea es un neurocirujano sumamente inquieto, innovador, excelente neurocirujano, que actualmente es el jefe del servicio ahí, que están llevando adelante junto con el doctor Rojas en el HPR, donde trabajamos juntos. Y él se ha abocado mucho y ha hecho una gran experiencia, una experiencia muy seria, con casos muy significativos, operando pacientes despiertos, el Awake Surgery. Y bueno, le hemos pedido en el día de hoy que nos cuente un poco su experiencia, cómo están trabajando, cómo lo están haciendo en los últimos casos, porque esto es algo que es muy novedoso, relativamente novedoso, y que ha avanzado y se sigue desarrollando día a día. Así que, Ignacio, te dejamos con el panel para que nos des tu charla. Bueno, gracias primero por la invitación. Roberto, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Prometo que la charla va a ser más corta y quiero que sea amena y nos llevemos algo todos. ¿Ven mi pantalla ahí hoy? Perfecto. Sí. Bueno. Sí. Yo, sobre todo para la gente que no habla español, la charla la voy a dar en español, pero los slides están en inglés, así que lo van a poder aprovechar si alguien no habla español. Básicamente lo que vamos a hablar hoy es sobre todo de craneotomía con paciente despierto para gliomas del lóbulo temporal, que me parece una patología fascinante. Y voy a empezar mi charla con este estudio que fue publicado en el año 2016, es un paper de la revista Brain and Language. Los autores hicieron una encuesta muy corta que condujeron en forma online entre noviembre y diciembre de 2015 y lo distribuyeron a través del newsletter de la Sociedad del Lenguaje de Neurobiología y a través de emails dirigidos a investigadores en neurobiología y colectaron 159 respuestas. La mayoría de ellos, casi el 75%, eran investigadores con un nivel de PhD. Lo fascinante de esta encuesta, fíjense lo que respondieron cada investigador, todos especialistas en lenguaje, sobre qué era, por ejemplo, el área de Wernicke. Miren la disparidad, ¿no? 26% según la definición del autor, 23% la definición de Gershwin, 12% de Penfield y Roberts de 1959, y así fueron variando las respuestas, de manera que todavía, año 2016, no había un agreement sobre qué era el área de Wernicke, y lo mismo pasó con el área de Broca, ¿no? Algunos pensaban que era la mayoría, ¿no? El pars triangularis y opercularis, pero hubo un gran porcentaje de gente que lo daba en todo el giro frontal inferior, otro la definición de Dejerin. Realmente esto habla de que todavía no hay un agreement en este concepto, porque es un modelo viejo este. Estamos hablando todavía de un modelo que es del fin del siglo XIX, ¿no? Entonces, realmente es importante que empecemos a concientizarnos que este modelo de lenguaje es completamente antiguo. Fue reformulado por Gershwin en 1972, de manera que el modelo de afasia se llama de Broca, Wernicke, Listheim y Gershwin, pero sigue siendo, ya en 1972 parecía algo establecido, pero hoy ya es muy antiguo y ha cambiado muchas cosas. Primero, lo primero que cambió es que no hay regiones disociables para lo que es percepción y producción del lenguaje. Hay un aumento del foco en la odología, o sea, el cerebro trabaja como un todo, es una gran red el cerebro. Y esto es importante, las regiones que están comprometidas en el lenguaje también están comprometidas en otras funciones. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo, las mismas neuronas que nos hacen hablar son las mismas neuronas que nos hacen sacar un caramelo de los dientes. Entonces, realmente no es que hay un área del lenguaje, sino es cómo trabajan entre sí las neuronas lo que hacen que sirvan o funcionen para el lenguaje. Y hoy lo que se está hablando mucho es el modelo de las corrientes dorsales y ventrales de Hickok y Popper. Entonces, el modelo de compartimentalización del lenguaje es un modelo poco feliz, ya no deberíamos utilizarlo, porque da una impresión poco precisa de que los procesos ocurren en forma serial cuando en realidad no, el cerebro trabaja en red. Fíjense que ya en 1885
Listem decía que él no consideraba que la función del lenguaje estaba localizada en un área del cerebro, sino que era, digamos, el resultado de la acción combinada de toda la esfera sensorial lo que generaba el lenguaje. Miren este video interesantísimo, es un Speech Perception Task. Cuando a alguien le dan una conversación para escuchar, fíjense todo lo que se activa, ¿no? Uno pensaría que solamente se activa el área de Wernicke, que es lo que históricamente nos enseñaban que era el área que percibía el lenguaje. Se activa todo el lóbulo temporal, el área sensitiva, el área motora, el córtex premotor ventral, el córtex premotor dorsal. Realmente la activación es difusa, es poco, digamos, es muy poco hoy preciso hablar de un área del lenguaje. Entonces, volviendo a lo que dije en el slide anterior, el modelo que hoy se está hablando es el modelo de Hickok y Poppel, que es el más aceptado actualmente. Por supuesto que este modelo tampoco explica todo el rango de afasias, pero bueno, es un modelo que parece mucho más acertado digamos, a los conceptos actuales. Hay una vía dorsal con una integración audiomotora y una vía ventral para la comprensión del lenguaje. La vía dorsal está, digamos, hay varios fascículos, sobre todo el fascículo arcuato. Este fascículo hay que conservarlo en cirugía. Realmente hay que, cuando uno opera tumores de la región temporal posterior alta y tumores, digamos, parietales o tumores frontales, este fascículo hay que tratar de conservarlo porque realmente la lesión de este fascículo, sobre todo en gente que tiene unilateralidad del fascículo arcuato, genera un gran daño. Y hay muchos modelos de cómo, digamos, está compuesto este fascículo, si es parte del fascículo longitudinal superior, la porción 3, la porción 2. Digamos, todavía no hay un agreement porque hay una batalla entre los que hacen disección de fibras y los que hacen resonancia funcional y tractografía, pero básicamente el modelo es ese. Y hay otro fascículo recientemente descubierto, que es el frontal aslan, que comunica el córtex premotor ventral con SMA y pre-SMA. Básicamente hay que conocer 2 o 3 test para mapear tanto la corteza como las fibras de asociación de estos test, sobre todo la repetición de palabras y la compleción de oraciones. Y después tenemos la corriente ventral, muy importante también conocer esta corriente para los tumores del lóbulo temporal, el fascículo uncinado, el fascículo longitudinal medio, el fronto occipital inferior y el fascículo longitudinal inferior. Es muy importante conocer la anatomía, saber cómo está la relación de estos fascículos con el tumor y cómo mapear estos fascículos para evitar una lesión del lenguaje. De manera que la planificación es muy importante antes de cada paciente. Por ejemplo, nosotros utilizamos, como se utilizan en todos lados, las pruebas de lo que se llama Picture Word Interference, en donde el participante se le da una figura para nombrar y se le pone embebida a la figura una palabra distractora. El paciente tiene que decir león en este caso, pero si uno estimula cualquiera de estos fascículos de la corriente ventral, puede decir tigre y uno sabe que está cerca de estos fascículos. Voy a mostrar algunos casos ejemplificadores para ver de qué estamos hablando. Esta es una paciente joven que era ama de casa con un cuadro de afasia progresiva, en el cual se observa esta lesión. Es una lesión que realmente no era, si bien estaba en el lóbulo temporal medio izquierdo, no era difícil de resecar. Digamos, la complejidad estaba acá, ¿no? Que el temporal stem estaba adherido a la lesión y realmente si uno quiere hacer una resección supratotal, uno podía lesionar el temporal stem izquierdo, lo cual no era un objetivo. Ustedes recuerdan que el temporal stem hay 3 fascículos. Desde el punto de vista del lenguaje está el IFOF y el uncinado, y en un plano más profundo el asa de medir las radiaciones ópticas. Eso conforman los 3 fascículos del temporal stem. De manera que este era un tumor que estaba en íntima relación con la corriente semántica ventral. Por supuesto que planificamos una creatomía despierto, hicimos el mapeo, primero con test de Boston para mapear corteza. Esto no es la parte que vamos a mostrar más, no me voy a profundizar en esto, pero básicamente el postoperatorio pudimos hacer una exéresis completa, y fíjense que pudimos conservar el temporal stem de manera completa, a pesar de que hicimos una resección, una exéresis completa, y la paciente, más allá de esto, fue hace casi 3 años, obviamente era un glioblastoma IDH wild type, falleció obviamente ya a los 2 años, pero tuvo una vida normal desde el punto de vista de su lenguaje durante el tiempo que duró el tratamiento. Esta es una tractografía postoperatoria. Fíjense cómo pudimos reconstruir nuevamente el IFOF y el uncinado en el postoperatorio, lo cual fue un resultado
digamos, bueno desde el punto de vista funcional. Este era un varón que era desarrollador de software, también consulta por un cuadro de afasia progresiva, con todo el cuadro de latencias, circunloquios y parafasias semánticas verbales. Tenía este tumor, de nuevo, no era un tumor, digamos, extenso, pero estaba en íntima relación con el estrato sagital. Fíjense ahí el estrato sagital izquierdo. Y tenía, bueno, edema perilesional. Lamentablemente, al momento del diagnóstico ya tenía, si ustedes ven en el pulvinar izquierdo, ya tenía un cambio de intensidad en el FLAIR. Evidentemente, este tumor ya había ido mucho más allá de los confines del lóbulo temporal. De todas maneras, dado la edad del paciente, decidimos operarlo. Fíjense la tractografía prequirúrgica, como, digamos, por el edema había disrupción de fascículos. Por supuesto, programamos una craneotomía temporal. Es muy importante acá la navegación para planificar el colgajo y para planificar la cirugía. Hicimos con el doctor Rojas acá una craneotomía bien basal y bueno, en este caso tuvimos que infiltrar duramares. Estos pacientes es importante tenerlos bien despiertos para hacer todos estos test de mapeo, de manera que muchas veces la duramare duele y hay que infiltrarla. Entonces, una vez que infiltramos la duramares, bueno, hicimos la craneotomía. Fíjense, primero quisimos mapear la corteza temporal para encontrar un punto o un área de mapeo negativo. Finalizada el mapeo negativo, encontramos un área que pudimos encontrar bien basal. Esto es bien basal, y pudimos resecar la lesión. Este era un glioblastoma con un componente sarcomatoso, era muy maligno, pero bueno, pudimos resecar la lesión en forma completa, conservando el estrato sagital. A mí me gusta este gesto con una espátula de Clovis, intermitente, en vez de clavar una espátula, con el ayudante vaya guiando la resección. Uno puede hacer una craneotomía, una corticotomía más pequeña y poder resecar la lesión. Esta es la imagen postoperatoria, donde se ve con gadolinio, pero bueno, al año pudimos ver una muy buena exéresis y pudimos, esta es la resonancia en sagital, fíjense, pudimos resecar la lesión, está conservado completamente el estrato sagital en el postoperatorio, y eso nos permitió que el paciente tenga una buena performance del lenguaje, más allá de que, por supuesto, a los 2 años, 18 meses, creo que este paciente falleció por progresión de enfermedad. Y el caso tercero, una paciente mujer, profesora de literatura, nuevamente con un cuadro de afasia progresiva. Esta era una lesión grande, sólido quística en el lóbulo temporal medio profundo. Fíjense lo grande que era, llegaba hasta el ventrículo, tenía edema en el FLAIR perilesional y no pasa, algo pasó. No sé si se traba esto. Ahí está. Bueno, en la difusión se veía que había celularidad tanto alrededor como dentro del quiste. Esta era la perfusión, la espectroscopía. Y de nuevo, acá planificamos tratando de conservar el estrato sagital. Fíjense cómo lo levantaba el estrato sagital. El estrato sagital tiene varias capas. Fíjense, inclusive la paciente tenía trastornos del campo visual, una coanatopsia superior izquierda. Entonces, de manera que para lograr conservar el lenguaje de esta paciente, teníamos que respetar tanto el fascículo arcuato, que es lo más superficial cuando uno hace Klinger, como los fascículos que están por debajo, el fascículo longitudinal medio, el IFOF, y el fascículo longitudinal inferior, en este caso estaba bien basal. De nuevo, esta es una disección que me brindó el doctor Matías Baldoncini, que le hicieron en el Hospital de Clínicas en la Universidad de Buenos Aires. De nuevo, el fascículo longitudinal inferior, el IFOF, radiaciones ópticas y el tapetum. Toda esta anatomía hay que conocerla antes de planificar esta cirugía para lograr un buen resultado. De nuevo, el planeamiento quirúrgico, hay que tener en consideración estos tractos, de manera que nosotros sabíamos que el estrato sagital estaba en esta posición, estaba levantado por el tumor, y sabíamos que el ILF, o el fascículo longitudinal inferior, que está muy comprometido en la lectura, del lado izquierdo no lo podíamos reconstruir, evidentemente por edema o por lesión por el tumor, de manera que planeamos una craneotomía bien basal para poder llegar a resecar toda la lesión, conservando el estrato sagital. Nuevamente planeamos nuestra craneotomía temporal. Nosotros desarrollamos con Héctor y Roberto un sistema de posicionamiento propio que publicamos hace algunos años. Esto nos permite aplicar y probar primero el cabezal antes de poner los pines iniciales, y nos permite infiltrar con poca anestesia local en la región de los pines y después usar más anestesia para el resto del colgajo. Volviendo al caso, esta es la paciente. Siempre es importante que la paciente esté cómoda. Nosotros usamos micrófono para escuchar a la paciente durante el mapeo.
nuevamente una craneotomía bimbasal. Acá inclusive se expuso durante la craneotomía la unión del seno lateral con el seno transverso, lo cual habla de que fue una craneotomía bien basal, planificada para lograr un área de cortocotomía bien inferior y poder conservar este estrato sagital. Hicimos el mapeo del lóbulo temporal medio entre las dos venas que son subsidiarias del sistema de la B, y la idea nuestra era hacer una cortocotomía bien basal para poder acceder a la lesión. Por suerte los sitios 31 y 32 dieron mapeo negativo, de manera que era un área segura para entrar a la lesión. Bueno, una vez que hicimos la corticotomía, llegamos a la lesión. Nuevamente, era un glioblastoma clásico, la imagen de glioblastoma. Finalizando la resección, esta era un área más de celularidad. De nuevo, fíjense la espátula de Clovis arriba, tratando en forma intermitente de levantar sin clavar una espátula en esos tractos para poder conservarlos. Y posoperatoriamente tenemos el camino que hicimos. Fíjense, hicimos una exéresis completa de la lesión. La paciente, esta paciente inclusive está viva aún, fue operada en agosto de 2018, en agosto va a cumplir 2 años y no tiene signos de recidiva, de manera que debe tener alguna mutación que no vimos. Y fíjense que a las 48 horas ya se pudo reconstruir nuevamente el estrato sagital, tanto en el mapa como en esta reconstrucción que nos hace Sabrina Miralles, que es nuestra neuroradióloga. Acá se pudo reconstruir el arcuato, el IFOF y el uncinado. Nuevamente, como dije, esta era la biopsia de la paciente. Y al año se vio que esa cavidad bueno, sigue ahí sin signos de recidiva. Hay una entrada al ventrículo ahí. Y obviamente, como se ve en la figura de arriba a la izquierda, entramos a través del fascículo longitudinal inferior. Fascículo longitudinal inferior, por supuesto que si uno entra a través del ILF, hay compensación tanto por el IFOF y el uncinado como por el fascículo longitudinal inferior derecho, en este caso, de manera que la paciente pudo lograr volver a leer, a pesar de que tuvo algunas dificultades en los primeros meses. De nuevo, esta anatomía nos habla de que nosotros entramos a través del fascículo longitudinal inferior para conservar el estrato sagital y poder, digamos, conservar el lenguaje de la paciente. Esta es la paciente leyendo al año. Me gusta mucho de Elena Ferrante, una autora italiana que se llama La hija oscura. No hacía una hora que conducía cuando empecé a encontrarme mal. Reapareció la bola en el costado, aunque... Importante es reconocer que para la paciente haber conservado el lenguaje y la lectura en una profesora de literatura fue realmente un logro que nos habíamos propuesto con Héctor y con Luis, y bueno, pudimos conservarlo. Otro tema importante que está muy en boga hoy es realmente si entrar al ventrículo en estos casos empeora la sobrevida o hace que haya más diseminación leptomeningia. Y en el Journal de Neurosurgery, que todavía, digamos, ya fue publicado, no tiene un volumen, es Published Before Print, Berger y su grupo analizaron 200 pacientes, en los cuales 26% tenían entrada al ventrículo, y ellos no vieron que cuando uno entra al ventrículo, digamos, impacte en la sobrevida. Inclusive Roberto debe tener muchos pacientes que han entrado al ventrículo, después le vamos a preguntar a Roberto cuál es su experiencia, pero según la experiencia de Berger, no es una tragedia para el paciente que uno haya entrado al ventrículo y uno puede resecar tumor por más que esté asociado al epéndima. Por supuesto que se sabe que los pacientes que tienen enfermedad cerca del ventrículo tienen peor pronóstico globalmente, pero no está asociada a la entrada al ventrículo. Esta es la reconstrucción posoperatoria del IFOF, el uncinado y el arcuato, inclusive las radiaciones ópticas. Y fíjense esta maniobra de poder masajear y levantar el sagittal stratum y sin lesionarlo, sin clavar una espátula y sin, obviamente, atravesarlo, cómo la paciente mejoró su campo visual con respecto al prequirúrgico, ¿no? Así que, bueno, algunos mensajes para llevarnos a casa. La craneotomía con paciente despierto, obviamente, disminuye los déficits iatrogénicos posoperatorios, permite una resección, un safe maximal tumor resection en forma segura. Si uno tuviera resonancia sería mejor, Roberto, esto estamos de acuerdo. Obviamente lo ideal sería tener esto con resonancia. Y mejora, digamos, es barata. Si bien las drogas, la dexmedetomidina es una droga cara, los pacientes se van antes. La experiencia nuestra y la experiencia de muchos servicios del mundo, nosotros también estamos haciendo patología vascular, inclusive tenemos hecho una cirugía de columna C1, C2 que fue publicada en el Journal como nota de etapa, la primera vez en la historia que se publica una artrodesis C1, C2
con paciente despierto, los pacientes se van antes, el paciente no es intubado nunca y realmente es muy bueno para el sistema de salud. De nuevo, es importante conocer la anatomía, tanto cortical y subcortical. Creemos nosotros que los tumores anteriores y medios del lóbulo temporal pueden ser resecados preservando el estrato sagital si uno sabe la anatomía y puede mapear estos fascículos durante la cirugía. Y como dato de color, esto se habló ahora en el último congreso de neurooncología y está publicado ahora, la entrada de ventrículo durante la resección a un glioblastoma no está asociado con peores outcomes. Y yo siempre pongo este slide porque yo creo que se terminaron los días del supercirujano, es un mensaje que dejó el doctor Ledesma, el doctor Rojas, el doctor Pablo José. Hoy en día el trabajo es en grupo, es muy importante hacer un trabajo grupal con los neuroradiólogos, con los colegas, con los neurooncólogos, todo, y charlar cada caso en particular para mejorar el outcome del paciente. Yo estoy orgulloso del grupo que hemos hecho con Héctor, y tengo que nombrar a todos, a Marco, Silvina Peralta, Sabrina Miralles, Robin Ingledeu, y la doctora Ruiz, el doctor Germán, y la psicóloga. Realmente el grupo que hemos hecho es increíble con Romy. Realmente es muy lindo trabajar así porque eso impacta realmente en la sobrevida del paciente y en la función. Así que bueno, están todos invitados a venir a aprender algún día o a participar de alguna de estas cirugías. Nosotros con Héctor tenemos ya muchos casos, tanto de gliomas como de patología vascular, malformaciones arteriovenosas, hicimos aneurismas cerebrales y bueno, creo que la experiencia inicial es muy buena y bueno, esperemos seguir mejorando. Muchas gracias. Ignacio, buenísimo, muy lindo. Vi la charla tuya de la Asociación Argentina, no pude estar ese día, pero entré, después vi el video. La verdad que muy lindo, están trabajando muy bien, los felicito. Y sí, creo que hay un largo camino por delante. Quería destacar que para los que están empezando a operar despierto, que es muy importante el anestesista. Por suerte nosotros en nuestros grupos pudimos enviarlo ahí a Nicola, el anestesista de Rosario, con Salín, que ha recibido nuestros anestesistas, el profesor Salín Abdurrauf, que ha recibido nuestros anestesistas en la Universidad de San Luis y los ha formado en esto y les ha dado la confianza que se necesita porque no es la misma anestesia para operar despierto que para operar a un paciente como están acostumbrados habitualmente, ¿no? Para nada. Y realmente, Roberto, te agradezco porque esto me acuerdo, esta idea surgió hace muchos años en la clínica adventista, cuando vino Salín, que vos lo trajiste, ¿te acordás? Claro. Y ahí charlamos con Héctor y con vos de que necesitábamos empezar a hacer esto y bueno, pudimos mandar a Marco a Saint Louis y realmente es un gesto, la verdad que los pacientes lo aprecian, ¿no? Más allá de nosotros, los pacientes lo aprecian. No, y Marco se ha desarrollado muy bien en esto, hemos operado con él, con ustedes, y bueno, realmente lo hace excelentemente bien. Pero necesita el anestesista cierto training en esto. Bueno, respecto a lo del ventrículo, mirá, nosotros hemos visto diseminaciones cuando se vierte el ventrículo del otro lado y lejos, y nos ha parecido que era por el líquido. Así que cuando podemos evitarlo, lo evitamos. Si es un alto grado y tenemos que sacrificar la pared del ventrículo, lo hacemos, no hay problema. Tratamos de hacerlo amplio, pero si no está en nuestro programa resecar la pared del ventrículo, tratamos de no hacerlo. Hemos tenido algunos casos que no sabemos cómo, pero bueno. Es más, te digo, hemos tenido un oligodendroglioma que metastizó en columna. Ese caso lo seguimos con Blanca 10 y Blanca no teníamos explicación porque no había una explicación clara. Bueno, Blanca nos dice que el hecho de que estos casos ahora tengan más tiempo de sobrevida, que tengan 2 cirugías, 3 cirugías, más la quimio de la temozolomida o lo que se va aplicando, va a hacer que veamos cosas que a lo mejor no hemos visto hasta ahora, como este caso, vimos un oligodendroglioma metastizado en toda la columna, como si fuera un neuroblastoma, ¿no? Es para publicar, Roberto, ¿no? Sí, creo que hay otros casos, ha habido otros, pero la explicación que nos daba Blanca es esa, es que estos casos que antes fallecían antes de tiempo, ahora los estamos viendo en una evolución que no veíamos
y que podemos llegar a ver cosas raras, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta para el doctor Barrenechea? Bueno, bien.